Aquí la verdadera pregunta era, ¿por qué fingir la muerte? Pero Seronis solo puedo decir que algo debería de tener igual que su querida esposa, recordando esa humillante vez donde ella fingió que había quedado muy mal después de esa caída, y esto sí que la hizo enojar. Pues ella simuló una caída, no su muerte, aunque en realidad primero iba a fingir su muerte. Pero es que en realidad era porque era la mejor manera para engañar a las tropas enemigas y al príncipe Sharman. Si no hubiera fingido su muerte, hubiera sido más difícil. Y aunque Ripley todavía les parecía demasiado descabellada esa idea, para Seronis no. ¿De verdad cree que las tropas enemigas iban a caer si decían que Seronis estaba vivo y casualmente sus tropas ya no? Si él no estaba, era fácil creer que sus tropas habían caído, pero como él estaba muerto, pues sí, era muy creíble que sus tropas también habían caído. Esto, en vez de sonarle bien, le sonaba mal. Pues Seronis decía esto con tanto orgullo. ¿No se supone que antes le había dicho y jurado que la guerra era cuestión de suerte si no le aseguraba si iba a volver con vida o no? Y ahora, solo con su victoria cambió su discurso, como si fuera completamente imposible que él perdiera la vida. Pero todo tuvo que ser demasiado rápido. Una vez que el espía de Sharman entró y habló con él, pensaron definitivamente el plan tan rápido como pudieron. Hicieron todo, incluso ante la derrota de las tropas enemigas, intercambió lugares con el comandante y él vino lo más rápido posible a casa, pues sabía que algo estaba mal. Pero ahora le pedía perdón. Debió haber estado muy asustada, ¿verdad? Cosa que Ripley se lo confirmaba. También le preguntó si había llorado mucho. La verdad es que sí, había perdido la cabeza, pero Sylvia la hizo recapacitar. Pero a pesar de todo esto, realmente ella estaba convencida de que él seguía con vida. Nadie en ningún momento la hizo flaquear con su decisión. Pero así Seronis confesaba que en medio de la guerra, de sus planes y todo, siempre fue su primera preocupación. Siempre se preocupó si estará comiendo bien, estará llorando mucho o incluso si decayó en depresión. Se apresuró tanto mientras pensaba en todas estas situaciones. Lo más sorprendente fue que cuando recorrió todo ese camino, cuando finalmente llegaba a casa, literalmente cayó del cielo. Y tan solo pensar, ¿qué hubiera pasado si llegara después? Realmente eso es lo que más le dio miedo. No la guerra, no todo, no incluso su intento de asesinato, sino el hecho de pensar que tan solo unos minutos tardes todo hubiera acabado. Pero para Ripley todo esto ya había acabado. Seronis era su héroe, como siempre, pero lo que Ripley no esperaba es que después de estos besitos y palabras hermosas venían completamente los regaños de Seronis, pues la ponía debajo de él nuevamente y le decía algo. ¿Cuántas veces le había dicho, incluso él en persona, que se alejara del príncipe Sharman? Ripley se ponía a la defensiva, sí lo hizo. Y su ida al Palacio Real fue por negocios. Y entonces aquella cita donde todo el mundo habla que vieron a la esposa del duque en una cita con el príncipe. Así Ripley se enojaba y le decía que eso sí fue un descaro total del príncipe. Con la excusa de que firmaron un negocio, le dijo que lo invitara a comer. Como ella pagaba, el descarado bebió todas las bebidas caras que pudo. Seronis se alarmó. ¿Acaso bebió junto a él? Pero no. Ripley le confesó que vio todo lo caro que estaba y ni siquiera se atrevió a beber una sola copa. Estaba tan enojada. El príncipe descarado, con la excusa de que había vendido bien, creo que se había gastado la misma cantidad de dinero de lo que había ganado.
Se arrepiente tanto. Si hubiera sabido que él hubiera hecho eso, jamás hubiera aceptado, ni aunque fuera descortés. Con todo ese dinero, hubieran llevado a Silvia y a Estrella varias veces a la cafetería y hubieran comido todos los postres de ahí varias veces. Incluso el descarado ni siquiera le ha pagado. Pero Seronis, al ver que Ripley estaba tan enfadada y maldiciendo al príncipe, ya no preguntó nada más. Pero sí que le preguntó, es que si el príncipe no intentó seducirla. Ella pensaba y dijo que no, solo lo invitó a comer, y recordó esa vez donde el descarado sí le había dicho algo así, pero ella no lo entendió, y hasta apenas lo había comprendido. Y obviamente Seronis ya estaba enojado, y más porque Ripley se atrevía a confesar que le había confesado su amor, y no exactamente lo rechazó apropiadamente, sino le puso la mano en la cara y le gritó que no aceptara y que se callara. Aunque fuera un príncipe, también le pegó una bofetada. Pero no, ya no iban a ser más regaños porque estas actitudes le habían fascinado a Seronis. La abrazaba fuertemente y le decía que así le encanta tan inocente. Pero así le preguntaba qué es lo que quería, pues quería hacerle un gran regalo a su esposa, lo que ella quisiera. Pensara en algo que realmente adorara y él se lo iba a dar. Así, ella se levantaba un poco contenta, pensando en todo lo que podía pedir, y pedía un bagel recién salido del horno, con hojas verdes, tocino crocante, sin olvidar un huevo también, con un buen café recién molido. Pues lo que realmente deseaba era un desayuno completamente excelente junto al hombre que ama, y más si es en la cama. Y pues Seronis estaba sin palabras. De todas las cosas que podía darle, de todo el dinero que tiene y realmente propiedades, lujos, joyas, vestidos que puede darle, sin duda alguna Ripley solo quería un desayuno en la cama. Pero bueno, sabía el hambre que tenía Ripley, pero solo le pedía que pensara un poco más. Pero algo sí que estaba seguro Seronis. No iba a hacer cambiar de opinión a Ripley con respecto a lo que más desea, pero sí le puede dar algo que le va a gustar mucho más. Y así fue como estos dos hicieron tantas cosas un poco privadas. Y ahora, ya en el carruaje iban dispuestos a hacer otra cosa, pero Ripley no podía evitar admirar lo hermoso que Seronis. Ya todo estaba resuelto. Pues prácticamente podía disfrutar de todo. Ya todo el mal que rodeaba su vida había acabado. Pero lo que más tenía curiosidad el día de hoy es a dónde iban a ir. Pues no salió ni preguntó ni nada, y ahora iban muy callados en el carruaje. Pero se quedó completamente muda cuando Seronis le mencionó que iban a ir al Palacio Real. Claro que estaba asustada, pero no le iba a llevar la contraria. Bueno, eso lo hizo pensar porque de esta manera se despidió dispuesta a lanzarse del carruaje. Pues así le gritó a Seronis: ¿Cómo quieres que vaya para allá? Después de todo lo que pasó, estás loco si quieres que nos presentemos muy amigablemente enfrente de ellos. Pero Seronis estaba completamente confiado, pues él tenía que establecer conversaciones y tratos con el rey. Porque obviamente algo deberían de hacer. No podía quedarse las cosas así. Además, él no tenía las de perder. Pues Seronis decía que aunque el príncipe es un idiota, al final de cuentas es un príncipe. Y así es como terminaron reunidos en una muy incómoda cena. Y aunque Ripley estaba un poco más de buen humor, pues pensó que todo estaría tenso. Pero la verdad es que se estaban llevando de maravilla. Tanto el rey como Seronis estaban hablando perfectamente bien. Incluso le reconocían la valentía de llevar a la victoria al reinado. Pero todo este ambiente acabó cuando Seronis, sin ningún remordimiento y pena o algo, mencionó directamente al rey que el príncipe Sharman intentó darle algunas sorpresas durante su ausencia. Obviamente el rey
se quedó completamente desconcertado. Ya sabía que este Ceronis venía con todo. Intentó calmar las cosas, diciendo que ya sabía y él se había encargado de encerrar al príncipe Sharman, así que ya no había nada de qué preocuparse. Así, Ceronis se lo estaba pensando un poco y el rey se lo confirmaba. Sí, lo encerró en su habitación con llave y no puede salir de ahí. Lo que sí le hizo enojar. ¿Acaso no estaba oyendo lo que estaba diciendo? Su habitación, completamente enorme, llena de lujos, de comida, de todos los privilegios que puede gozar estando en libertad o encerrado. ¿Cómo es posible que su habitación habiendo tantas celdas vacías en el calabozo? ¿Acaso no recuerda que él llevó al reino a la victoria? Claro, el rey sabía que él había llevado. Estaba tan agradecido con Ceronis, pero aún así, Ceronis le volvió a repetir que si acaso estaba consciente que él había hecho todo el esfuerzo por este reino y el príncipe atentó contra él. No solo intentó matarlo, temió una trampa e hizo que casi el reino perdiera contra unos bárbaros. No solo eso, atentó contra su mujer e intentó hacerle algo para reclamarla como su esposa. Lo que esto sí había dejado sin palabras al rey. Los atentados contra él ya estaba muy acostumbrado, pero no iba a perdonar el atentado contra su mujer. Eso sí que no. Y así, sin un descaro, Ceronis advertía que estaba dispuesto a todo por defender lo que ama. Y si ocurre otro evento como este, él está completamente de acuerdo de irse de este país y naturalizarse en otro. Lo que sí lo hizo alarmar, pues Ceronis hablaba de otros reinos donde había playas hermosas para viajar con su mujer. Así, le propuso que no pasara nada, no tenían por qué llegar a otros extremos, sino podía ofrecerle disculpas oficiales por todos los problemas que pasó. También lo iba a condecorar por sus hazañas, y de las tierras ganadas por la guerra le otorgará la mitad. Pero no, la verdad es que él no quería objetos materiales, ni logros, ni nada. Lo que quería era venganza contra el que atentó contra él. Y así, mencionaba que faltaba alguien que también había sufrido todos esos atentados. Y al final, el rey terminó nombrando a Ripley como una pieza importante. Pues es que la verdad le habían dado un nombre bastante grande, pues la habían declarado como la dama con más lealtad que el cielo y con sabiduría más profunda que el mar, bella y inteligente. Pero a pesar de que estaba molesta por ese nombre un poco ridículo y largo, parecía que Ceronis estaba completamente fascinado. Pero ella parecía ser la única en ver este error, pues Estrella estaba completamente emocionada por esa gran noticia. Nada más que Light sí se daba cuenta de eso, pues Estrella estaba orgullosa de su amiga. Incluso le daba una mirada a Light para que intentara ayudarla, pero él parecía no tomarle ni prestarle atención. Pero lo único que dijo que estaba de acuerdo con su título, solo que el nombre sí estaba un poco largo. Pero Estrella pensó que ese era el nombre ideal para Ripley. Era lo que su amiga se merecía, y así Light cambió de opinión. Le dijo que tenía razón, es un nombre que por completo Ripley se merece. Y es que la verdad, estos dos estaban completamente enamorados. Pero Ripley así les mencionaba la gran noticia que tenía que decirles. Pues el rey está organizando una fiesta para celebrar la victoria, con temática de máscaras. Light ya había escuchado ese rumor de que estaba a punto de convertirse en un evento oficial. Era obvio que él estaba tan informado, pues él ya estaba a punto de convertirse en el marqués. Y Estrella, por otro lado, simplemente escuchaba lo que decían. Parecía que simplemente hablaba por responderles a ellos, como si este baile no le incumbiera. Sabía que recibir una invitación era difícil, pero era la duquesa, así que tenía que conseguirle la invitación a su amiga. Pero cuando estuvo a punto de decirle, Light se le había adelantado, pues él la estaba invitando. De manera romántica le decía a Estrella que si quería ser su acompañante.
Obviamente Estrella siempre se hacía menos. Le preguntaba que si de verdad quería invitarla, pues no olvidara que ella es simplemente una huérfana. Había tanta diferencia entre ellos dos, pues él es el hijo que se convertirá en el marqués, y ella, una simple huérfana. Mientras Ripley disfrutaba en primera fila esta escena, así Light le decía que no diga esas palabras, ni siquiera se diga pobre, porque para él es la estrella que más brilla en el cielo. Estrella le contestaba que no, él es el sol que no puede mirar directamente. Y así, Ripley le contaba a Sylvia lo que había pasado. Ni siquiera tuvo tiempo de invitarle. El que se le adentró fue Light. Pues sí, Sylvia ya lo había escuchado entre rumores de ellos mismos los empleados, que habían escuchado que el joven marqués había comprado un hermoso vestido como para una joven. Pero bueno, Sylvia estaba muy alegre de que estas dos señoritas irán a ese famoso baile, pero era momento de empezar con lo de ella. Pues sí, el baile había llegado muy rápido. Estaban aquí para arreglar a Ripley, y de esta forma la habían arreglado en un hermoso tono azul. Ella estaba tan orgullosa de cómo Sylvia siempre la arreglaba a la perfección, pero al mismo tiempo llegaba Ceronis, pues para él ya habían tardado mucho. Pero Ripley le pidió disculpas, pues había tardado un poco más de lo habitual para arreglarse. Ceronis la miraba de arriba abajo para simplemente decirle que se veía igual que siempre. Esto sí que le hizo bajar sus ánimos, pero habló nuevamente. Le dijo que no, que para él ella siempre ve tan radiante como todos los días, la más bella del imperio, la más bella del universo. Y eso sí que les dejó en shock a los dos. Incluso recordó cómo había criticado a los empalagosos de Light y Estrellas y prácticamente tenía uno igual aquí en casa. Pero bueno, de todos modos tenían que irse. Así llegaban al famoso baile, mientras todos chismeaban de lo que había pasado. Del atentado contra el duque, de cómo la duquesa Ripley había sido nombrada con aquel nombre. Pero ¿no les parecía un poco raro? Pues aquella duquesa se había mostrado en público proponiéndole matrimonio al duque de Ingrid. Pero al percatarse de su presencia, empezaron a hablarle, queriéndole decir por eso que por ese título en el que ella había sido nombrada, pero ella no le gustaba para nada eso, aunque realmente no sabía cómo le pasó por la cabeza que no se iban a dar cuenta que es ella, pues literalmente es la única pelirroja aquí. Pero alguien vino a su rescate, pues Light aparecía para proponerle un baile. Así, los dos empezaron a bailar, claramente agradeciéndole por salvarla. Y sí, él admitía, había visto cómo estaba siendo acorralada por todos, así que fue su momento exacto. Además, ¿dónde estaba Ceronis? Y pues la verdad, Ceronis había ido a seguir peleando con el rey. Pero Light pareció ponerse un poco extraño, pues se quedó mirando a la nada y preguntó si la máscara de Ceronis era blanco con negro. Ripley le sorprendió, le preguntó que cómo es que sabía, y es que le dijo que sí, porque hay un hombre a lo lejos con una máscara igual que lo está mirando como si lo fuera a matar. Y sí, efectivamente los dos volteaban muy asustados cómo es que Ceronis venía tan enojado y se ponía enfrente con esa cara, pues la verdad a estos dos siempre los atrapaba de una u otra forma en este tipo de situaciones. Los dos, al tenerlo enfrente, levantaron la mano diciéndole que es un malentendido. Así los dos empezaron a hablar tan rápido diciendo que es que la habían rodeado un montón de duques y ella se había visto muy incómoda y le pareció lo más sensato invitarla a bailar para salvarla de todo eso. Y sí, Ripley le metía que sí, que Light fue tan considerado y amable para hacer esto, porque la verdad sí estaba muy incómoda y todos lo estaban presionando y fue realmente un gesto muy amable, pero solo eso. Pero Ceronis simplemente les dijo que ellos dos parecían llevarse demasiado bien. Porque además, ¿por qué buscaban excusas como si fueran dos ladrones atrapados con las manos en la masa?
Pero Light ya no podía más, así que le dijo que se despedía, pues tenía que ir por su acompañante, y le entregaba la delicada mano de Ripley. Y así los dos simplemente se quedaron solos. Pero no, Ceronis ya no quiso pelear con ellos, simplemente le pidió un baile a Ripley. Pero así, después de bailar, le pedía a Ripley que se sentara mientras buscaba a Estrella y a Light. Pero antes de irse tenía que dejar las advertencias: no hablar con nadie, no bailar con nadie, y tampoco agarrar comida ni bebidas que otros extraños le traigan. Pero así, vio a lo lejos como Ceronis se reunía con ellos dos, y cómo la linda de Estrella llegaba aquí, y cómo al saludarla se ponía tan feliz. Pero para sorpresa de Ripley, escuchó una voz profundamente macabra, preguntándole si acaso estaba feliz, pues una figura en color negro estaba al lado de ella, hablándole, mencionándole su nombre, dándole una sonrisa tétrica y diciéndole que pronto la iba a destrozar. Se había quedado completamente en shock al ver esta presencia y aquellas palabras y advertencia que le había dado. Preguntaba quién era. Mientras ella seguía en shock, Estrella le hablaba, pues volteaba alarmada y le pedía a Estrella que cuidado. Había una persona extraña, pero cuando ella había volteado, esta había desaparecido. Todos ellos estaban desconcertados por lo que decía Ripley. Rápidamente llegaba Light a su lado al escucharlas, pues Ripley estaba completamente segura que una persona le había hablado, pero antes de que siguiera pensando en aquella misteriosa advertencia, Ceronis llegaba, la abrazaba con mucha fuerza, vigilando lo que Ripley decía. Pero bueno, para no terminar esta fiesta de esta manera, Ripley le dijo que creo que se equivocó, no pasaba nada. Aunque todos sí notaron ese comportamiento fuera de lo común que había hecho. Igual Ceronis le volvía a preguntar si todo estaba bien. Ella lo aseguraba, y para poner ambiente en esta fiesta, ella gritó a todos que qué tal les hacía unos de esos cócteles famosos, lo que a todo mundo le había llamado la atención. Y en las profundidades del castillo, alguien gritaba furioso que si sabía quién era su padre y así. Obviamente este señor se le decía que sí sabía que era el príncipe. Pero el príncipe odiaba lo que estaba pasando. Gritaba que entonces, si sabía quién era él, ¿por qué estaba encerrado acá, de esta forma? Pero le dijo que sí, ya sabía, solo que su majestad le dijo que se iba a quedar acá hasta que acabara de hacer lo que estaban a punto de traer. Pues le habían traído un carrito lleno, pero lleno de madera. Y le decían que tenía que tallar todos estos troncos de esta manera y con estas medidas. Y él se horrorizó al ver lo que le habían enseñado, pues eran las tapas de la pomada mágica. Obviamente se enojó y gritó que acaso tenía que hacer esas cosas, los frascos de esa maldita pelirroja, y así se despedía. Pero el príncipe preguntaba entonces si acaba todo eso, ¿podrá regresar a su habitación? Pero esta recordaba la conversación que había tenido con el duque de Ingrid, pues le decía que si ya conocía lo que había pasado, se asegurara de tener al príncipe la mayor cantidad de tiempo posible en esa habitación, pues el príncipe podría ser envenenado, amenazado, asesinado, y él estaba ahí para protegerlo. Así que tenía que ser cuidadoso de que no se derramara ni una sola gota de su sangre. Así que lo más seguro es que lo dejara bastante tiempo en el lugar más seguro, que es los calabozos, que nadie tiene acceso. Así el joven príncipe estará a salvo durante mucho tiempo. Así, con una sonrisa le dijo que no lo sabía. Y así dejó al pobre príncipe, que estaba gritando ya a punto de la locura. Pero bueno, después de toda esa situación, llegaba un día tranquilo en la mansión del duque. Pues ahora Silvia no entendía por qué Ripley veía tan desconcertada el calendario. Pero es que le dijo que Ceronis había hablado de la fecha de su boda. Lo más extraño fue que se lo dijo que lo hicieran de un día para otro.
Y así los dos empezaron a pelear, pues Ceronis quería que fuera sino mañana o en esta semana, pero quería que se celebrara pronto. Y Ripley no, pues no había tanto tiempo para preparar las cosas. Pero así Sylvia la ayudaba, pues no quería que Ripley estuviera peleada con Ceronis. Así le apuntó una fecha. Pero así le preguntó que si no le molestaría casarse en esas fechas, pues es que la verdad, en esa fecha estaba cerca su cumpleaños. Pero lo que a Ripley le dejaba pensando es que el cumpleaños de Ripley estaba casi cerca del de ella en la vida real. Le parecía una coincidencia muy extraña. Pero así pensó celebrar la boda y su fiesta al mismo tiempo, pero Sylvia le decía que no, porque entonces le darán un solo regalo. Era mejor tener su propio día y su propia fiesta, así tener doble regalo. Así le preguntaba a Sylvia que mejor le ayudara a escoger exactamente la fecha. Sí, Sylvia empezó a decir que debería de haber una semana de diferencia y le llegó a decir que su cumpleaños es el 24, lo que exactamente era su cumpleaños. Entonces había nacido el mismo día que la verdadera Ripley, lo que le tenía más dudas. ¿Esto realmente era una coincidencia? ¿O algo muy extraño había pasado? Así esta duda no la dejaba descansar. Pensaba en eso una y otra vez, tanto así que no prestaba atención a lo que Estrella le estaba platicando. Pero es que Estrella le estaba agradeciendo todo, pues había tenido buenas críticas de parte de su pomada. Sus problemas financieros se habían resuelto y al mismo tiempo Ripley le decía que también aquella alianza había beneficiado a su familia y también su padre estaba muy orgulloso de todo eso. Pero así las dos empezaron a hablar de innovar su negocio. Pensaban una nueva fórmula más superior a la de la primera, pero no. Ripley mencionaba que por qué no hacer un tarro más grande. Claro que Estrella le decía que estaba bien, pero hay que recordar que esta pomada tiene fecha de expiración. Pero así Ripley le dijo que claro que lo sabía, pero ¿por qué no ofrecer estas cremas a instituciones públicas? Estrella no comprendía. Así Ripley le aseguró que Ceronis le confirmó que sus cremas se usaban, y usaban bastante por día. Además, tenía un milagroso consejo y comprador, pues la familia real había vuelto a pedir muchísimos tarros. Y ahora le aseguraba que no era por una guerra, aunque la verdad sabía que esto había sido por presión de Ceronis. Así llegando a casa, escuchaba el rechazo de Ceronis. Le decía que en esa fecha no puede ser. Obviamente le enojaba a Ripley. No podía ser de un día para otro, ni cuando él diga. Hay muchas cosas por hacer. Tienen que enviar invitaciones, el menú. También hay que tener en cuenta el clima. Pero Ceronis le dijo que no. Llueva o truene, los que quieran venir que vengan. Los que no, pues que no vengan y se acabó. El menú, el chef se tiene que encargar de todo eso. Pero así Ripley decía que no. Había una cosa más importante por la que no podía hacer en la fecha que Ceronis quiere. Y le enseñaba la estrellita que había hecho en el calendario. Él no entendía, pero así Ripley le dijo que es su cumpleaños. Y así le mencionaba que el corazoncito es su aniversario de bodas, la estrellita es su cumpleaños. Si estaban demasiado cerca no va a quedar bien. Pero así le explicó más detalladamente al ver las caras que le estaba poniendo, que en el futuro van a tener muchas cosas que celebrar. Y la verdad, quiere celebrar uno a uno esas cosas en grande, los dos juntos. De esta manera tendrían más oportunidades de reflexionar y pasar muy bien esos días. Y así Ceronis se acercaba a ella y le decía que él piensa eso todos los días. Para él, cada día que pasa con ella es un día muy especial. La ama. Y claramente que el reino sepa de su unión, de su matrimonio, es lo que más feliz la pone. Pero también Ripley le mencionaba que cuando es su cumpleaños. Y así Ceronis se puso a ojear porque la verdad es que no se acordaba. Aunque Ripley se enojó porque ¿cómo es que no sabía? Él le confesaba que la verdad no se acuerda porque nunca lo ha celebrado. O bueno, lo celebraba cuando era pequeño. Así Ripley recordó cómo Ceronis se quedó solo desde muy temprano. Obviamente nadie estuvo ahí para celebrarle su cumpleaños. Y esto sí que la puso demasiado triste. Así lo abrazó y le dijo que no se preocupara. A partir de ahora va a celebrar todos sus cumpleaños. Va a poner la estrellita en su calendario y todo eso.
no tenía nada de qué preocuparse. Le dará una gran fiesta, un enorme pastel, le cantará feliz cumpleaños, decorará toda la mansión, hará todo lo posible por su cumpleaños. Pero Ceronis le revelaba que la verdad, esas cosas casi no le importan. Pues tenía razón. Ceronis era muy frío en esas cosas. Pero así, se reía y le decía que entonces, cuando descubra su fecha, ¿podrá poner un simbolito en el calendario? Ripley se reía y le decía que sí, el más grande en el calendario. Ceronis le confesaba que le parece un poco infantil hacer esto, pero cierta manera le encanta tener un dibujito propio en el calendario.